Y hoy el tema lo he titulado Fe en medio de las pruebas. Fe en medio de las pruebas. Si me le puede dar un poquito más de volumen. Al meditar en este tema, mis amados hermanos, permítanme ilustrarlo por medio del deporte. Si hay algo que requiere un atleta, o yo diría todo atleta o cualquier deportista en cada una de sus diferentes prácticas, es fuerza, aliento y confianza, ¿verdad? Todo deportista necesita fuerza, necesita aliento y necesita confianza para enfrentar cualquier obstáculo en medio de su rutina y en medio de su práctica deportiva. Así que, en medio de la rutina de la vida, porque nuestra vida en cierta manera es una rutina y es bastante demandante, diariamente enfrentaremos entonces ciertas dificultades, enfrentaremos dificultades en diferentes grados, mis hermanos, obstáculos y pruebas que sin duda requieren de una buena dosis de fortaleza, de optimismo, pero por otra parte también confianza y seguridad. Pero, sobre todas las cosas, necesitamos de una doble, y yo diría triple, e infinita dosis de fe para poder superarlas. Todos los días vamos a tener pruebas, todos los días vamos a tener que enfrentar dificultades, situaciones conflictivas, difíciles en la familia, primero a nivel personal, a nivel familiar, a nivel del trabajo, en todas partes, mis hermanos. Y allí es donde tenemos que estar anclados en la fe. Y hoy la palabra del Señor, la palabra de Dios, nos recuerda a través de la primera carta de Pedro, palabra inspirada, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, instruir en justicia y en verdad, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Aleluya, enteramente preparado. Así que con esto en mente, fe en medio de las pruebas. Vamos a ir a la primera carta de Pedro, y esta es la tercera semana de la predicación de esta preciosa carta, al capítulo número 1, y vamos a ir a partir del verso número 5 hasta el 9, y honramos la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: que sois guardados, escuchen mis amados, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo, hermanos? Aleluya. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y escuchen el verso 9. Obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación
de vuestras almas. Amén. Padre eterno, gracias te damos en esta bendita mañana por tu Santo Espíritu, por tu amado Hijo Jesucristo, por tu bendita palabra que está en medio nuestro, por tu poder, por tu gracia, por tu gran amor, tu gran misericordia con la que nos has amado, por la paciencia que tienes con cada uno de nosotros, por tu benevolencia, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos en este lugar. Y yo te pido, Señor, que me ayudes, que me asistas, Santo Espíritu de Dios, porque nunca voy a ser suficiente para poder predicar tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor. Ven y toma toda autoridad y gobierno, como siempre te lo pido, de mi mente, mis pensamientos, gobierna mi corazón y háblanos, Señor, hoy a través de tu mensaje, a través de tu palabra. Que cada una de nuestras vidas, nuestros corazones, salgan de hoy renovados, salgamos de aquí renovados, salgamos restaurados, salgamos fortalecidos, salgamos edificados, pero también con una fe renovada, con una fe que ha subido a un nivel en el que tú quieres que estemos. Tú conoces nuestras debilidades, nuestra flaqueza, nuestras luchas, nuestros problemas internos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, Señor. Ven y ayúdanos, porque todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos, por favor. Fe en medio de las pruebas. La palabra de Dios expresada por medio del apóstol Pedro nos manifiesta, mis hermanos, el sufrimiento que enfrentaron los creyentes en la iglesia primitiva. Y por varias razones. Estaban en persecución, estaban soportando el dolor de sufrir injustamente, fueron acusados y su vida cristiana fue denunciada, fueron calumniados, sufrieron prueba de fuego, compartieron los sufrimientos del Mesías, fueron ridiculizados por el nombre de Cristo, porque lo profesaban, lo publicaban, lo anunciaban públicamente sin tener temor, a pesar de las persecuciones y a pesar de la tremenda oposición que ellos enfrentaban. Sufrieron de acuerdo con la voluntad de Dios y sufrieron fuertes reprensiones en su fe. Y ahí está el apóstol Pedro, inspirado por Dios, escribiéndole a esas iglesias de Asia Menor del Norte, la moderna Turquía, para alentarlos, fortalecerlos y recordarles en quién es que ellos han creído. En el Dios eterno, en el Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra, en el que es nuestro respirar, nuestro aliento, nuestro sustento, nuestra vida. Y hoy la palabra de Dios te recuerda a ti, y me recuerda a mí exactamente lo mismo. Hoy tenemos diferentes tribulaciones, hoy estamos atravesando diferentes pruebas, como lo dije la semana pasada, ahora estamos enfrentando una persecución diferente, porque el enemigo ya no nos persigue, por lo menos en esta parte de Occidente, físicamente, pero la persecución más grande es contra nuestra alma y nuestro espíritu. Así que, mis hermanos, seguimos bajo una presión del sistema. Fe en medio de las pruebas. Sin embargo, Pedro nos anuncia y nos anima para que soportemos los tiempos difíciles, y lo hace promoviendo una cosmovisión bíblica de la fe entre los creyentes. Y hoy voy a iniciar el mensaje compartiéndoles 3 niveles o 3 dimensiones de la fe. Hay 3 niveles, hay 3 dimensiones en las que el Señor quiere que cada uno de nosotros permanezcamos. Y aquí está la primera de ellas. La fe manifiesta el poder de Dios. La fe manifiesta el poder de Dios.
El apóstol Pablo, otro apóstol, escribiendo a la carta a los romanos en el capítulo 1, les dice, y allí también había opresión. Recuerde que era parte de la misma iglesia primitiva, los romanos y todos los judíos que no creyeron en Cristo estaban persiguiendo aún a la iglesia primitiva. Y entonces Pablo le escribe a ese grupo de creyentes en Roma, y en su primer capítulo les dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hermanos, la fe manifiesta ese poder de Dios. La fe es Jesucristo. La fe es el evangelio. La fe es el poder de Dios. Y esa fe y ese poder que es de Dios y la presencia misma de Cristo está habitando en cada uno de sus corazones a través del poder del Espíritu Santo. Y esa fe, ¿cómo se fortalece? ¿Cómo podemos ver la manifestación gloriosa del poder de Dios? Pues hermanos, en medio de las pruebas. Tener fe, yo siempre lo digo, cuando todo está en abundancia, cuando tenemos una comodidad, es fácil tener fe. Todo el mundo tiene fe, todo el mundo cree. O yo soy el único. Pero cuando viene la prueba, allí es donde se empieza verdaderamente a mostrar el nivel de fe en que cada uno de nosotros estamos. Y la palabra te recuerda hoy, en esta primera dimensión o en este primer nivel de la fe, que la fe manifiesta el poder de Dios. Es que yo no veo a Dios actuar. Es que no sé, Dios se olvidó de mí. Mire en la situación en la que estoy. Mire cómo estoy sufriendo por mi familia. Mire mi crisis financiera. Mira mi salud. Dios se olvidó de mí. No, mis hermanos. Dios es omnipresente. Dios está en control todo el tiempo y Él no se va a olvidar nunca de sus hijos. Algunos de los padres que estamos aquí nos olvidaríamos de cualquiera de nuestros hijos, aunque estén lejos, aunque nunca nos llamen, ¿verdad que no? Pues el Señor Jesucristo dijo en su palabra, si vosotros siendo malos procuráis lo mejor para vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Mis hermanos, es cuestión de fe. Dios no se ha olvidado. Dios te tiene allí. Y el salmista dice, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Dónde está tu nivel de fe? Tal vez tu nivel de fe ha disminuido. ¿Y por qué? Porque tal vez te has enfocado en las pruebas, en las dificultades, en los problemas, y has perdido el enfoque de mirar arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre. Entonces, hermanos, la fe manifiesta el poder de Dios. El poder de Dios está ahí todo el tiempo. Es tu fe la que está debilitada. Y es mi ánimo, y es mi aliento, y es mi entusiasmo, y es mi deseo y mi pasión que hoy todos salgamos con un nivel diferente de fe. Hermanos, así que el primer nivel es la fe manifiesta el poder de Dios. El segundo nivel, la fe en Jesucristo nos guarda. Así lo dice el texto. La fe en Jesucristo nos guarda. Todo es cuestión de Cristo. No es una fe cualquiera. No es tus creencias. No radica en tus creencias. No radicas en lo que tú crees. Radica en Cristo. La fe tiene que estar cimentada en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Hermanos, la fe en Jesucristo nos guarda. Somos guardados mediante la fe. Dios siempre tiene cuidado de sus hijos, ya lo dije. Dios está en control. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es un Dios lleno de amor. Dios también es un Dios lleno de justicia.
Y Él quiere que cada uno de sus hijos aprendan a usar ese poder que habita en cada uno de nosotros, el poder del Espíritu, el poder de la palabra, para que en medio de las crisis, en medio de las dificultades, usted se levante como un guerrero, como una mujer valiente, como un hombre esforzado, y diga: aquí voy al frente, veo la puerta cerrada, pero sigo avanzando. No sé si se va a abrir 10 metros, 20 metros antes, o se va a abrir solamente 1 milímetro antes de tocar esa puerta, pero en el poder de Dios se abre y camina con seguridad y con fe, con certeza, porque su fe no está en usted, está en Cristo. La fe en Jesucristo nos guarda. Y el tercer nivel, mis hermanos, la fe en Jesucristo nos da salvación. Eso es lo más glorioso. La fe en Jesucristo nos da salvación. El Señor Jesús lo dijo: yo soy el camino, yo soy, ¿qué más? La verdad, ¿y qué más? Y la vida, pero no una vida cualquiera. Él es la vida eterna, la verdadera vida, la que cada uno de nosotros estamos anhelando, deseando con toda nuestra pasión, estar ahí eternamente adorando al Señor. ¿Usted se imagina, hermanos, el privilegio tan grande de estar eternamente al frente del Dios del universo? Nos quedamos cortos en imaginación, ¿verdad, mis amados? La fe en Jesucristo nos da salvación. Alcanzamos salvación mediante la fe en Cristo. La fe nos permite ahora mismo ser salvos y alcanzar la salvación total, preparada para el regreso glorioso de nuestro Rey, nuestro Dios y Señor Jesucristo. Tenemos las arras de nuestra herencia hasta la redención de la propiedad adquirida para alabanza de su gloria. Así lo dice Efesios 1:14. Ahora hemos recibido unas arras. Ahora somos salvos porque ya fuimos sellados con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Desde ahora usted es salvo. Y esa salvación ya está comprada, ya está preparada. Ya Dios lo consumó todo en la cruz a través de Cristo. Ya es un evento hecho. Y ahora somos pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio. ¿Para qué cosa? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y no estaba supuesto a decirlo, pero tengo que anunciarlo. Hermanos, ¿qué pasa con el evangelismo? ¿Qué pasa con la proclamación de la verdad y de la salvación de Cristo? ¿Por qué no tenemos todas estas sillas llenas? Afuera hay mucha necesidad espiritual. Y no solamente es trabajo de los pastores predicar, evangelizar, es trabajo de todos. Hermano, déjeme recordarle nuevamente los 3 niveles de fe. La fe manifiesta el poder de Dios, la fe en Jesucristo nos guarda y la fe en Jesucristo nos da salvación. Escúcheme en esto, mis hermanos, toda la centralidad de nuestra vida depende en esencia de lo que es Dios. Toda la centralidad de tu vida. Toda la centralidad de tu vida depende en esencia de lo que es Dios. ¿Entienden? Que no depende de nosotros. Ya no dependemos de nosotros, porque si dependiéramos de nosotros seríamos un fracaso total y absoluto. Seguiríamos en las mismas andadas, como dicen por ahí. Seguiríamos cometiendo los mismos errores, seguiríamos cometiendo los mismos fracasos, seguiríamos tropezando y cayendo y cayendo y cayendo y cada día excavando más profundo y más profundo. Pero ahora nosotros, iglesia de Dios, iglesia del Señor, nosotros vamos en ascenso. Nuestro camino es hacia arriba, no hacia abajo. Nuestro camino no es horizontal, nuestro camino es vertical. Vivimos en un plano horizontal, sí,
pero nuestra alma y nuestro espíritu cada día tiene que estar ascendiendo. ¿Estás procurando alimentar tu alma? ¿Estás procurando alimentar tu espíritu? ¿Le estás dando a tu alma, a tu espíritu lo que él necesita para que esa fe crezca en esos 3 niveles? Para que alcances verdaderamente la manifestación del poder de Dios. ¿Qué le estás dando a tu alma, a tu espíritu? Hermanos, nosotros hablamos porque Dios habló. En el principio, dice la palabra en Génesis, Bereshit, creó Dios todas las cosas. Y por el poder de su palabra fueron constituidos los cielos y la tierra. Y por el poder de su palabra vino la luz. Y por el poder de su palabra usted y yo estamos aquí. Así que nosotros hablamos porque Dios habla. La palabra está en la palabra. Déjeme explicárselo así sencillo. Son inseparables. Cristo es la palabra de Dios y el verbo era Dios. Así lo dice el Evangelio de Juan cuando inicia. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra, en este mismo sentido, entonces, hermanos, si Dios mantiene esa simplicidad, esa unión maravillosa, hermanos, en este mismo sentido, nuestras palabras y pensamientos son inseparables. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Cuál es el resultado de lo que yo pienso y de lo que yo hablo? Mis acciones. ¿Cómo está tu nivel de fe? ¿Cuál es la idea que tienes de Dios cuando enfrentas las diferentes pruebas y aflicciones? ¿Cuál es la idea que tienes de Dios cuando enfrentas las diferentes pruebas y aflicciones? Ahí está el detalle. ¿Verdad? Ese, como diría un profesor de español de ayer nomás, ese es el meollo del asunto. Ahí está la centralidad. ¿Cómo enfrenta las pruebas? De acuerdo a la idea, al conocimiento que tengas de Dios en tu mente y en tu corazón. De esa misma manera vas a reaccionar ante cada prueba, ante cada dificultad y ante cada situación. Cuando estás abatido, cuando te sientes por el piso, cuando te sientes sin aliento, cuando te sientes derrotado, entonces es porque tu concepto y tu conocimiento de Dios está fallando. Porque cuando tenemos un conocimiento claro, así sea simple, corto y sencillo de lo que es Dios en nuestra vida, no nos vamos a dejar vencer ni abatir por ninguna prueba, ninguna dificultad. ¿Te fortaleces en tus fuerzas y conocimientos o tu fuerza es Cristo? ¿Tu fuerza es Cristo? ¿Quién es tu fuerza? ¿Quién es tu esperanza? ¿Quién es tu abrigo? ¿Quién es tu protección en medio de las vicisitudes de la vida? Hermanos, y fui intencional al usar esa palabra de vicisitudes. Porque las vicisitudes no solamente abrazan los problemas, las dificultades, las pruebas, también abraza los triunfos. Cuando estás en problema, entonces todo es del Señor, es la soberanía de Dios y no tu responsabilidad. Y cuando estás en la cúspide del triunfo, entonces ahí es tu ego, yo. No, mis hermanos, en todo el tiempo es la soberanía de Dios, sin excluir la responsabilidad del hombre, porque son dos conceptos que nos excluyen. Dios es soberano, aun cuando nos da responsabilidades. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, es decir, mis hermanos, que la fe es el canal o es el puente que nos permite disfrutar del poder de Dios. Y ese poder de Dios está manifestado en la salvación que nos ha dado por su grande misericordia. Ahí está el poder de Dios. Lo que no entendemos porque nos dejamos engañar
Aún como cristianos nos seguimos dejando engañar de las mentiras del diablo. Hermanos, es que cuando venimos a la salvación, cuando venimos a Cristo, su poder te arropa, su poder te abraza, su poder te cubre. Y ya no hay carencia, ya no hay necesidad, ya no hay aflicción. ¿Puede haber algo, hermanos, que el poder de Dios no supla? Díganme. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Somos guardados de qué? ¿Somos guardados de qué? Es muy posible que seamos afligidos por diversas pruebas. Y yo quiero en esta parte del sermón, si así se le puede decir, o de la predicación, que reflexionemos un momento. Y voy a invitarlo a una reflexión corta, rápida, sencilla, a través de dos preguntas. ¿Cuál es la causa? Escuchen, mis amados, ¿cuál es la causa de las pruebas? Y voy a hablar de un concepto que conocemos la mayoría y es causa y efecto. ¿Cuál es la causa de las pruebas? ¿A quién está dirigido el efecto de la prueba? ¿Cuál es la causa? Voy a juntarlas. ¿Y cuál es el efecto de las pruebas? ¿A quién está dirigido? Hermanos, voy a recordarles lo que dice el verso 7 de Primera de Pedro. Para que sometida a prueba vuestra fe, miren qué interesante, para que sometida a prueba vuestra fe. Entonces, ¿las pruebas para quién son? ¿Para quién son las pruebas? Pero ¿a quién van dirigidas? A la fe, a la fe. Y no lo vemos así. Dice el texto, para que sometida a prueba vuestra fe, o sea, el punto final de la prueba es atacar la fe. ¿Para qué la quiere atacar? Porque es que la fe a veces está muy cómoda, muy sentadita, y ahí nos sentimos bien, y viene la prueba para incomodarnos, porque esa fe no puede estancarse. Por eso dice la palabra que somos llevados día a día de gloria en gloria. Y no es con un concepto equivocado, materialista y erróneo, como los que predican la prosperidad. No, mis hermanos. La gloria en gloria es la manifestación de un nivel de fe cada día más superior. La fe manifiesta el poder de Dios. La fe en Jesucristo nos guarda y la fe en Jesucristo nos da salvación. Los tres niveles de la fe. Entonces dice, para que sometida a prueba nuestra fe. Y escuchen, ¿por qué tiene que ser sometida a prueba la fe? Dice el texto bíblico, mucho más preciosa que el oro. Y sabemos que terrenalmente el oro tiene un valor. Y todo se mueve en oro. Las finanzas, las economías de los países se mueven en oro. Pero aquí dice el texto bíblico que tu fe y la mía son mucho más preciosas que el oro. ¿Y cómo se prueba el oro? Aquí el texto bíblico en la sabiduría divina nos da una analogía. Dice, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada. Y aquí retoma el principio cuando dice, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, mis hermanos, ¿por qué nuestras pruebas tienen un propósito? Porque el Señor desea que tu fe nunca se estanque, que vaya aumentando como la aurora de la mañana hasta que el día es perfecto, para que cuando Él regrese sea hallada en gloria, en alabanza y honra. ¿A quién? A Cristo. En primer lugar, la causa y el propósito de la prueba es para que busquemos, escúchenme mis hermanos, es para que busquemos una relación personal, sincera con nuestro Creador, el Señor de gloria, el Señor Jesucristo.
porque realmente el pueblo de Dios está muy distraído. Hemos tomado a la ligera esa reconciliación que el Padre propició a través de su Hijo en la cruz. Y no lo hemos tomado en serio, no hemos visto la profundidad y la altura del amor de Dios, que ha querido que ustedes y yo tengamos una relación íntima, personal y profunda con el Padre eterno, el Dios creador de todo el universo. Y yo me preguntaba, ¿cuántos de nosotros, si tuviéramos la oportunidad de tener una relación personal con el presidente de la nación, estaríamos allí procurándola? Y si él nos dijera, aquí puedes venir a la Casa Blanca cuando quieras y te voy a dar esta tarjeta para que tengas paso verde y puedas venir a hablar conmigo cuantas veces quiera y pídame y yo le daré. Por lo menos una vez por semana estaríamos ahí. Y hasta de pronto no queríamos ya ni salir de la Casa Blanca. Hermano, ¿y qué pasa con la relación con Dios? ¿Qué pasa con la relación con el Señor? Con el Dios de gloria, por el cual tú vives y yo vivo, por el cual cada uno de nosotros respiramos. Y entonces, una vez que restablecemos y restauramos esa relación con Dios por la obra de Cristo, no por nosotros, luego establecemos relaciones sistémicas. Y usé esta palabra a propósito, relaciones sistémicas correctas. Y esas relaciones sistémicas tienen que ver con las relaciones emocionales, sentimentales, familiares, cognitivas, con la pareja primero, con los hijos, con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo y así sucesivamente. ¿Por qué no tenemos buenas relaciones horizontales? Porque no tenemos una relación correcta con Dios. Así de sencillo. Si cada uno de nosotros no estamos en una relación correcta con el Señor, tus relaciones horizontales van a ser problemáticas. Cuando tú pones en el centro de tu casa al Señor, el Señor se encarga de organizar tu vida, de traer orden a tu vida, de poner todo en armonía. Todo. Hermanos, en segundo lugar, los efectos de la prueba repercutirán directa y proporcionalmente en nuestra fe. Así que somos guardados de que Dios el Señor nos guarda en medio de las pruebas. Y es Él mismo el que nos impulsa por medio de su Santo Espíritu para que alcancemos un nivel superior de fe. Hermanos, somos guardados por Dios para no desfallecer en medio de las pruebas. Y es difícil a veces enfrentar pruebas. Todos tenemos luchas. Todos tenemos algún tipo de dificultad en algún grado, en alguna manera. Pero la diferencia es cuando tú vas solo a enfrentar esa prueba. Y la gran, infinita diferencia es cuando tú no estás solo. Cuando delante de ti va Cristo Jesús. Cuando dentro de ti está el Espíritu de Dios, que te está empoderando, que te está equipando, que te está preparando, que te está dando sabiduría, inteligencia, para que tomes la decisión apropiada, para que sepas cómo pensar, cómo hablar y qué decisiones tomar. Somos guardados por Dios para no desfallecer en medio de las pruebas. Es Dios quien nos fortalece, es Dios quien te está alentando, es Dios el que te impulsa a seguir avanzando. No te detengas, mi hermano. El mundo, el sistema te quiere acobardar. El mundo, el sistema te quiere sacar del propósito de Dios. ¿Y sabe cuál es lo primero que hace? A veces no lo miramos así. Lo primero que hace el maligno y el sistema para sacarte del propósito de Dios es desconectarte de la comunidad de fe. ¿Y cuál es la comunidad de fe? ¿Alguien me lo puede recordar? Aleluya, la iglesia. Y te desconecta de la iglesia, porque cuando te desconecta de la iglesia, te está desconectando de un ambiente de fe, de un ambiente de testimonio, de un ambiente de protección. Te está desconectando tus sentidos, tu mente, tu razonamiento, tu intelecto, tu sabiduría y tu corazón, de que tus oídos sean expuestos a recibir cada domingo el consejo de Dios.
No el consejo del pastor, porque aquí somos una iglesia bíblica, el consejo de Dios. Así que cuidado, mis hermanos. Es Dios quien nos fortalece, es Dios quien nos alienta, es Dios quien nos impulsa para que sigamos avanzando, pero todo dependerá de la forma en que encaremos nuestras aflicciones o pruebas. ¿Lo haces con gozo? ¿Eres consciente que cada prueba vino a tu vida porque tú hiciste un appointment, como dicen acá, una cita con anterioridad para estar ahí en el lugar en el que estás ahora? Y eres consciente de que tienes que pasar esa prueba para que tu fe crezca y suba de nivel. ¿Entiendes que las pruebas, aflicciones y desafíos que enfrentamos nos promoverán a un nivel superior de fe? Y alguno se puede preguntar qué es la fe. Y la palabra dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y entonces aquí aparecen dos términos que quiero resaltar. Certeza de lo que no se ve, certeza de lo que se espera. Es la certeza de que aún no lo tienes, pero lo vas a recibir. Y esa certeza está fundada no en tus capacidades, no en tus fuerzas, no en tu intelecto, sino en las promesas que Dios ya ha establecido en su bendita palabra para cada uno de sus hijos. Y esa certeza radica en el nivel de tu fe. Fe en la manifestación del poder de Dios, fe en Jesucristo que te guarda y fe en Jesucristo que te ha dado salvación. Y la otra palabra es la convicción. Hermano, ¿cuáles son las convicciones más profundas que te mueven? Todos tenemos convicciones y por esas convicciones nos movemos, andamos y actuamos. Y esas convicciones, espero yo, que sean bíblicas, que esas convicciones hayan sido el resultado de que tú estás interlocutando, hablando diariamente, intimando con el Señor Jesucristo a través de su bendita palabra, y que la palabra te ha traído certeza y te ha traído convicción. Y ahora la cosmovisión interna de tu mente ha cambiado, porque ahora ha sido transformada, una mente renovada, un corazón nuevo por el poder de la palabra de Dios. Hermanos, la fe también es un don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así lo dice Reina Valera del 60. Pero yo quiero recordarle Efesios 2:8 a través de la nueva, de la Nueva Biblia de las Américas. Y me parece que es muy amplio el texto y es bastante claro y específico. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Somos salvados por medio de la fe. Y luego dice, y esto no procede de ustedes, o sea, no depende de ustedes, sino que es don de Dios. Hermanos, la obra de salvación es enteramente de Dios. ¿Sabe? Y yo lo he dicho varias veces, tu único aporte a la salvación y mi único aporte ha sido mi pecado, mi maldad. Eso es lo único que nosotros hemos aportado. El resto, la totalidad de la salvación es de Dios. La obra entera de redención, de justificación y de santificación es de Dios. Mis hermanos, entrar en un nivel superior de fe nos permitirá, en primer lugar, ser fortalecidos por el poder de Dios. En segundo lugar, entrar en una relación vertical cada vez más armoniosa con nuestro Dios y Señor Jesucristo. Y voy a citar a uno de los pastores del siglo pasado, escritores, teólogos y siervos de Dios, que escribió una cantidad de libros, y en uno de sus dos mejores libros, El conocimiento de Dios, A.W. Tozer cita lo siguiente. Mire lo que él pensaba del conocimiento de Dios. Dice, nuestro rompimiento con el mundo será el resultado directo de nuestra nueva relación con Dios.
Nuestro rompimiento con el mundo será el resultado directo de nuestra nueva relación con Dios. Entienda eso, mi amado, mi amada hermana que está aquí. ¿Por qué no te estás relacionando correcta, adecuadamente con Dios? Porque no has hecho un rompimiento con el mundo. Porque aún están los apegos con el mundo, y esos apegos con el mundo son la causa de la falta de una relación correcta con el Señor. Sigues apegado, no te quieres soltar, y Dios ya te ha rescatado. Dios te trasladó de ese mundo de oscuridad al mundo de la luz admirable de su reino. Pero muchos de nosotros seguimos como la mujer de Lot, mirando atrás, mirando a Sodoma y a Gomorra. Suelta esos apegos para que rompas con el mundo y puedas entrar en una nueva relación con Dios, en una relación correcta. Hermanos, las pruebas van en dos direcciones. En primer lugar, nos permiten identificar cuáles son nuestros apegos con el mundo. Cuando estamos en la prueba, ahí nos damos cuenta de qué cosas estamos apegados al mundo. Esa es una de las direcciones. ¿Recuerdan la causa y efecto? Y la segunda. Entonces, el efecto de las pruebas nos permiten fortalecer la fe. Nos fortalecemos en la fe para vencer todo tipo de tentaciones, para vencer todo tipo de dificultades y pruebas de este mundo. Ser cristianos, mis hermanos, escúchenme, ser cristianos para muchos es complicado. ¿Y saben por qué es complicado? Porque no han cortado la relación con el mundo y por ende no están en una relación correcta con Dios. Por eso es difícil para muchos ser cristianos. Ay, pero es que con tantas exigencias, la palabra no exige. La palabra está llena de amor y de ternura, pero la palabra está llena de verdad. No hay exigencias, mis amados. Hay un estilo de vida que Cristo, del Dios Todopoderoso, vino y tomó el lugar tuyo y el mío y se encarnó y se hizo uno como nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito, lleno de justicia y lleno de verdad, y caminó entre nosotros y nos probó, nos modeló, nos demostró que sí se puede vivir una vida cristiana bajo el modelo de Dios, agradando al Padre. ¿Y por qué se nos hace difícil? Porque somos egocéntricos, porque queremos agradarnos a nosotros mismos y no a Dios. Hermanos, por eso es complicado ser cristianos para muchos. Una relación santa con Dios corta todo lo demás. Y voy a acelerar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor lo llena todo. Cuando hay una correcta relación con Dios, todas las carencias del alma desaparecen. Hermano, las carencias, las necesidades no son físicas, son del alma. De un alma que está atribulada, de un alma que está confundida, de un alma que todavía está pegada al mundo. Pero cuando tu intencionalidad es alimentar correctamente tu alma y tu espíritu a través de una relación correcta con Dios, entonces todas esas carencias van a desaparecer, porque Dios lo llena todo. Todo, mis hermanos. Toda necesidad por alimentar el ego es cortada. No hay vacíos. No existe esa tal llamada soledad existencial, porque la soledad existencial es el producto de un corazón sin la relación correcta con Dios. Toda angustia, toda aflicción, toda tribulación y toda preocupación desaparecen porque Dios lo llena todo. Cristo es la plenitud del que lo llena todo. Así lo dice Efesios 1:23. Cristo lo llena todo. Es la cabeza de la iglesia. ¿Y quién es iglesia? ¿Este edificio? ¿Estas 4 paredes?
Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos iglesia y nuestra cabeza es Cristo. Y Cristo es la plenitud del que lo llena todo. Entonces, ¿por qué hay carencias? ¿Por qué hay necesidad en tu vida? No tiene por qué haberla, porque Cristo lo llena todo. Hermanos, voy a ir concluyendo. En medio de las pruebas, número uno, nuestra fe crece, nuestra confianza se afirma en Cristo y exaltamos su nombre. Exaltamos su nombre. Que nuestra vida, nuestro corazón y labios digan: seas tú, Señor, exaltado y mi soberbia humillada. Se lo diré una vez más. Que tus labios, tu corazón, tu mente, todo tu ser diga: seas tú, Señor, exaltado y mi soberbia humillada. Entonces tendremos la llavecita que abre la puerta de los tesoros de las incomparables, inescrutables gracia y gloria de Dios que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de sus hijos. Ese es el punto central de la fe. Exaltemos al Señor en medio de las pruebas y su vida cristiana dejará de ser la cosa complicada que era antes y vendrá a ser la misma esencia de la simplicidad de Dios. ¿Y sabe cuál es la simplicidad de Dios? La unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios no es una composición, no está formado por partes. Dios no tiene división. Todo lo que hay en Dios es Dios. Todo lo que hay en Dios es Dios. Y todo lo que tiene que haber en tu corazón, todo lo que tiene que haber en tu mente, todo lo que tiene que haber en tu vida debe ser Dios. Porque ahora, si se te había olvidado, te lo recuerdo, cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y Dios lo llena todo, el Espíritu lo llena todo. Entonces tu vida tiene que estar llena de Dios y no tiene que haber carencia, no tiene que haber necesidad, no tiene que haber apegos a un mundo que va cada día más hundido en oscuridad. ¿Por qué queremos amar las tinieblas cuando tenemos que amar a Dios? ¿Por qué queremos amar las cosas de este mundo cuando todo esto es efímero, cuando todo esto va a desaparecer, mis hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué entonces estamos enfrentando crisis? Y aquí voy a recortar el mensaje, voy a concluir aquí. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué enfrentamos crisis? Porque usurpamos el lugar que a Dios le pertenece. Usurpamos el lugar que a Dios le pertenece. Tenemos crisis personales, crisis conyugales, crisis con los hijos, crisis familiares, crisis con los hermanos, crisis laborales, crisis sociales, crisis financieras, crisis en la salud, crisis emocionales, crisis internas, crisis relacionales, crisis. ¿Sabe qué es la crisis? La demostración de que tú no estás en una relación correcta con el Padre. Porque Cristo lo llena todo. Todo el curso de la vida se altera cuando fallamos en poner a Dios en el primer lugar. Nos exaltamos a nosotros mismos en lugar de Dios y el resultado es maldición. Así es, mis hermanos. Ese es el resultado. Y aquí concluyo. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? ¿Cuál es el fin de nuestra fe? El verso 9 dice: el verso 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Las pruebas nos llevan a que nuestra fe tenga un nivel superior. Y la fe, el fin de la fe, es la salvación de nuestras almas. Hermanos, primero la salvación de nuestras almas a través de Cristo. No a través de lo que tú hagas, no es por obras para que nadie se gloríe. Es tu vida rendida a los pies de Cristo, tu vida entregada al señorío de Cristo. Eso es lo que dijo el Señor: toma mi cruz y sígueme.
Y tomar la cruz en esa época era un concepto bastante fuerte, porque era estar dispuesto a ir a la muerte. Ahora, ¿es el mismo concepto? Sí, debemos morir a nuestro ego para que Cristo viva en cada uno de nosotros. Así lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿quién está viviendo, tú o Cristo? La salvación de nuestras almas. En segundo lugar, que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Estamos alabando al Señor con nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro comportamiento, nuestra conducta. Estamos dándole honra al nombre del Señor en todo lugar, en todo tiempo, en nuestra casa, en medio de nuestra familia, con nuestros hijos. Estamos dándole honra al Señor en nuestro trabajo. Estamos haciendo bien el trabajo por el cual nos pagan. Estamos honrando el santo nombre del Señor en las conversaciones que tenemos a diario con nuestros amigos. Estamos honrando al Señor cuando estamos en sitios y lugares que ya no pertenecen a los hijos de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, creyendo con gozo inefable y glorioso cuando sea manifestado Jesucristo. Y esa palabrita, gozo inefable, quiere decir con un gozo impresionante. Cuando algo nos impresiona que es difícil de explicar, ese es el gozo inefable. Algo que nosotros no podemos explicar, que no hay contextos, que no hay vocablos, que no hay palabras, pero que hay algo interno, como dijo uno de los discípulos de Cristo cuando iban camino a Emaús y el Señor resucitado se le aparece y les habla, y después ellos se dicen, ¿y no sentías que tu corazón ardía? Eso es el gozo inefable de la presencia de Dios. Amén. Amado Padre, gracias te doy, Señor, en esta bendita mañana por tu palabra, por tu mensaje. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre eterno, por tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, mi Dios amado, por tus hijos aquí presentes. Gracias por las familias que por alguna razón no pudieron estar hoy acá, pero que seguramente van a estar escuchando o escucharon ya el mensaje. Bendícenos, Señor, a ellos y a nosotros aquí presentes, y planta estas palabras, estas verdades eternas en nuestro corazón, Señor, que no se quede solo como una información, como una predicación más, sino que sea parte de nuestra existencia, de nuestro ser, que estas verdades en carne se hagan vivas y que las tomemos por práctica y por obra, Señor, que empecemos a caminar en tu justicia, en tu verdad, Señor. Ayúdanos, Padre, y voy a terminar como inicié. No somos suficientes, somos débiles, Señor. Reconocemos delante de ti que somos hombres y mujeres pecadores, Señor, que necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu misericordia, de tu compasión y de tu gran amor todo el tiempo. Santifícanos, Señor, en tu palabra, santifícanos en tu verdad, y que la presencia de tu Santo Espíritu nos movilice, nos inquiete, nos incomode, para que cada momento agrademos a ti, Señor. Porque todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Les amo, mis hermanos, el Señor les guarde. Bendiciones.